Bienvenidas a nuestra penúltima conferencia, ponencia, acto, jornada de nuestro sexto ciclo sobre patrimonio industrial. Esta vez voy a intentar ser rápido por varios motivos. Tenemos, como sabéis, la proyección de un documental que dura su tiempo, nos gustaría que la gente interviniese y por lo que acabo de ver, AEMET ha elevado la alerta esta que había naranja a partir de las 9 a alerta roja, con lo cual convendría que a las 9 ya esté todo el mundo bien resguardadito, así que a ver si acabamos a tiempo suficiente. Entonces, resumiendo, en primer lugar, al hilo de esto, desde ACIP queremos comenzar con un recuerdo a todas las víctimas y los afectados por esta tragedia que nos ha afectado tan de cerca y esperamos que a partir de ahora se pongan los medios para que no vuelva a suceder. Dicho esto, hoy sabes que estamos aquí para la proyección de un documental que se rodó en 1984, que estaba previsto su emisión en 1984, pero que por motivos que nos van a explicar jamás se emitió. Este documental hoy nos lo traen Antonio Ortiz y José Ángel Baños Bertolín, que lo han conseguido a través de diversas pesquisas e investigaciones que ahora nos relatarán, y que os debo decir que no lo podremos tener después, como tenemos todas las conferencias en nuestro canal de YouTube, o porque no tenemos los derechos para su redifusión. Entonces tenéis la oportunidad de verlo ahora. Sí que grabaremos la presentación y la intervención del público que haya después, pero no vamos a poder tener el documental proyectado, o sea, para poderlo visionar después en internet. Como os decía, Antonio Ortiz y José Ángel Baños, bueno, ya los conocéis de otras veces, son dos habituales conocidos de nuestras conferencias, son dos historiadores e investigadores muy conocidos en nuestra población y a lo cual también ellos me pidieron también acortar los tiempos para poder disponer de más tiempo a continuación para el documental y la intervención, así que tenemos un currículum muy resumido suyo, que lo que habéis venido otras veces sabéis que es de varias páginas, pero esta vez lo han resumido simplemente que Antonio Ortiz López es catedrático de Geografía e Historia, tiene 57 años y es porteño. Es docente desde 1991 e investigador del espacio local desde 1989. Tiene varias publicaciones, sobre todo didácticas, sobre el patrimonio industrial. Y José Ángel Baños es licenciado en Historia por la Universidad de Valencia, técnico superior en Integración Social por la Universitat Oberta de Cataluña y Jesuites Sarriá, y, como ya he comentado, investigador local. Simplemente un último apunte, el último acto que tenemos de este ciclo de conferencias será el próximo 2 de diciembre, esta vez en la Casa de Cultura, porque es el acto que hacemos todos los años junto con la asociación Nautilus, que parte de la proyección de una película y la posterior charla. Que esta vez la película se llama Tocando el viento, como digo, el 2 de diciembre en la Casa de Cultura. Y esta vez lo dejo aquí. Me bajo para grabar esta primera intervención y el final, y espero que disfrutéis del documental. Muchas gracias. Buenas tardes, muchas gracias por la asistencia. La verdad es que es un gusto poder ver así el salón de actos. Vamos a contar muy brevemente la historia de cómo conseguimos el documental. Quiero agradecer primero la presencia del director del mismo, Pedro Rosado, que está entre nosotros, al cual podremos hacer alguna intervención al final de la proyección. Y básicamente esto es la historia de intentar seguir un hilo desde el año 1997, en que, leyendo periódicos antiguos, encuentro una nota de prensa que dice que, bueno, pues que se ha suprimido la emisión de un documental sobre Sagunto, Televisión Española. Esa es la primera noticia que yo tengo. Yo intento, en fin, saber qué documental es ese, intentar conseguir verlo, etc. En aquella época no existía tampoco el correo electrónico como hoy en día. Y entonces un poco el tema ese se me quedó aparcado, hasta que tuve la fortuna en el año 15-16, en 2015-2016, de dar clase al nieto de uno de los protagonistas del documental. Y como yo en tercero de la ESO, dando geografía, siempre hablo del impacto de la industria en Puerto de Sagunto y hablamos del patrimonio industrial en Puerto de Sagunto, pues toqué el tema de la reconversión. Y este chico me hizo saber que él tenía una película en casa y que por eso conocía a su abuelo. Y yo pensaba que era una película del cierre de fábrica, es lo que yo pensaba. Entonces le pedí por favor que se me la pudiera traer y me trajo la película en VHS, que me imagino que los más jóvenes no sabrán lo que es, pero es una cinta, ¿no?, de vídeo antiguo. Yo lo visiono en casa y me encuentro con un documental de una gran calidad, tanto plástica como de guión, que está protagonizado por el abuelo de este chico, Ángel Perales, cuyos hijos también están aquí y que le agradezco la presencia.
y veo que evidentemente es un documental que tocaba justamente la base de lo que era el conflicto entonces del cierre de fábrica, es decir, qué impacto tenía emocional y humano en la población de Puerto de Sagunto y sobre todo, ya lo veréis, en una familia de siderúrgicos, el cierre de Altos Hornos. Bueno, pues ese documental yo consigo digitalizarlo de forma casera y lo tengo en mi, digamos, en mi disco duro, ¿no? en mi ordenador, en mi casa, con la idea de que me sirviera como documentación para un artículo que luego publiqué en Brasal sobre la reconversión industrial y la lucha de H&M. Pero no saqué ninguna información de ese documental porque oficialmente no existía. Por lo tanto, no podía citar cosas que en el documental se dicen porque no están atestiguadas, ¿no? Atestiguadas me refiero, no podía demostrar que existía el documental, porque es lo que ocurría fundamentalmente. Televisión Española lo clausuró y no existían los archivos. Bien, posteriormente, después de ese artículo, me invitó a PIPS a hacer una presentación sobre lo que fue la lucha de H&M y ahí, pues al final de esa intervención, José Ángel Baños me pregunta: ¿qué es eso que has dicho de un documental censurado? ¿Lo tienes? Y dije, sí, lo tengo. Y a partir de ahí, ya José Ángel os cuenta cómo hemos podido, digamos, ir siguiendo poco a poco el hilo de por qué ese documental fue clausurada su emisión o fue, como queráis, censurado, ¿no? Porque estaba previsto que se emitiera justamente pocos días después de haberse hecho en fábrica el famoso referéndum en que los trabajadores aceptan las condiciones de cierre de la cabecera. Lo dejo con José Ángel, que os va a comentar cuestiones técnicas. Bueno, yo voy a ser algo más breve porque mi relación con el mejor acero del mundo ha sido más breve. Yo desconocía la existencia de este documental hasta hace 1 año y medio que aquí el compañero impartió una conferencia pues muy brillante y, bueno, como pasa con los historiadores, nos gusta ver sus fuentes, nos gusta valorar cuáles son los orígenes de todas estas informaciones y, como ha dicho, pues le pregunto si está en poder de este documental. Entiendo ya en ese momento que es un documental de mucho valor porque no la he visto en otras bibliografías, en otras fuentes. Entonces, a partir de ahí empezamos a mover un poco la maquinaria. Yo soy el que tiene la idea de dirigirse a Televisión Española para preguntar sobre este documental, sobre si existe una copia en los archivos centrales en Madrid. Al cabo de bastantes meses, porque las comunicaciones con televisión han sido por correo electrónico, han sido muy lentas, no entiendo por qué, pero han sido unas respuestas como muy lentas. Nos dan a entender que en Madrid no existe ninguna copia del mejor acero del mundo y que de existir, existirían en el centro territorial de la Comunidad Valenciana, lo que es el antiguo Aitana, pero como es un fondo que se encuentra por digitalizar, pues es imposible servirnos una copia. A esta comunicación yo les alego de, bueno, nosotros es que tenemos una copia en unas condiciones que no son las mejores, pero nos gustaría poderlo difundir, poderlo presentar ante el público, ante su pueblo, ante el lugar donde fue realizado. Entonces tuve que dirigirme a otra entidad dentro de televisión que se llama Relaciones Institucionales. Si las comunicaciones con el archivo de televisión fueron lentas, pues aquí todavía más lento. Yo he estado más de 1 año esperando una respuesta. Al final la tuvimos en mayo. En mayo pues, nos dieron ya el visto bueno para realizar pues, este acto. Porque los derechos de este documento siguen estando en manos de televisión. Y bueno, nosotros pues, somos respetuosos con todo lo que es el tema legal. Por ello no queremos reproducirlo ni mantenerlo colgado. Entonces hoy es un día único, por así decirlo. Si quisiéramos organizar otro evento tendríamos que pedir nuevamente permiso. Lo tendríamos, pero digamos que las circunstancias hacen que todo se ralentice. Hemos agradecido ya la presencia a los herederos de Ángel Perales. No sé si por aquí está también Jesús García, es el único representante de la familia García. Quiero mencionar a esta familia porque nos van a abrir su casa. Vamos a ver cómo es una casa del puerto de Sagunto con todos sus integrantes en el año 84 y sin ellos pues prácticamente por lo menos el 50% del documental no existiría. También quiero agradecer la presencia de Pedro. A Pedro ahora tenemos la suerte de que podemos ver su obra moderna. Tenemos la oportunidad de ver sus últimas producciones. El mejor acero del mundo no es más que una pequeña gota de agua, ¿vale? Él ha tenido un desarrollo anterior y posterior amplio. Tiene, bueno, en su haber, creo que son 19 largos en cine documental y en cine de ficción. Y ahora tenemos la oportunidad de poder disfrutar de algunas de sus producciones. Los domingos, a eso de las 7 de la tarde, en Sala Ámbar y Monreal, creo que en este mes de noviembre y diciembre está disponible. Si alguien tiene Filmin, también puede acudir. En Filmin hay algunas de sus películas. Dicho esto, pues no quiero alargarme más. Sí que me gustaría también
que os fijarais en el reportero, ¿no? A Pedro no lo vamos a ver delante de la cámara, pero sí que vais a tener la presencia muy evidente de Gonzalo More. Gonzalo More sabe que estamos aquí, que estamos o que vamos a disfrutar de este documental, está contento. Y bueno, deciros que entonces tanto él como Pedro contaban más o menos con 30 años, unas personas muy jóvenes, pero los dos ya eran unos grandes profesionales reconocidos en sus ámbitos. Pedro ya había estado trabajando mucho tiempo como ayudante de dirección con los mejores directores de este país, en Madrid. Gonzalo era redactor de la COPE. Gonzalo se ha dedicado a la producción de textos literarios. Ha sido premiado en muchas ocasiones por la literatura dedicada al público infantil, y actualmente pues se dedica a impartir cursos de escritura que yo recomiendo. Es una persona que recomiendo, si tenéis ocasión, buscar un texto que se llama ¿Por qué llora la maestra? Es un manual para empezar a escribir. Si alguien tiene interés, yo lo puedo prestar. Dicho esto, pues vamos a ver el documental. Perdona, solamente una cosa, comentar que el proyecto que tenemos Baños y yo es el pasar a un libro toda la historia de ese documental, que Baños ha transcrito, por cierto, y la idea es en un futuro pues tenerlo bien en papel o bien en una obra digital. Y por último, comentar que el gran enigma, la gran pregunta que nos hacemos todos y que en el debate posterior espero que sea saldada, es por qué se decidió la no emisión del documental. Y por otra parte, por qué ha desaparecido los archivos. Bueno, de su español. No, a ver, no quiero ser polémico, pero me refiero. Sencillamente, que cuando veamos el documental intentemos reflexionar sobre qué había en este documental para que alguien decidiera en su momento el no emitirlo, cuando estaba previsto que se emitiera el programa De aquí para allá, que era un programa de producción exclusiva de las televisiones regionales de televisión española. En este caso le tocaba a Aitana ese jueves emitirlo a las 6 de la tarde. Y bueno, pues esa es la reflexión que nos tenemos que hacer fundamentalmente al final de la proyección. Nos gustaría, si fuera posible, seguir el hilo argumental, las preguntas que Gonzalo More va a ir planteando, tomar nota y luego, si queréis, podemos seguirlas. Y en cuanto al archivo territorial, sabemos que se ha producido una inversión importante en los últimos meses. Es probable que de aquí a unos meses todo el fondo del archivo del Centro Territorial de Valencia se encuentre por fin digitalizado. Ahora mismo se han llevado una gran cantidad de cintas de Atacama a Bruselas. Telefónica es la responsable de esta operación. Y yo creo que de aquí a unos meses puede que tengamos suerte y podamos disfrutar de una copia en mejores condiciones. Esta copia tiene un sonido, bueno, aceptable pero deficiente, así que necesitamos silencio para poderlo disfrutar. Y dicho esto, yo creo que vamos adelante. Vamos a ver. Preguntas, aportaciones. Si alguien tiene que tirar tomates, me lo puedes saber. De paso soy machaca. ¿No? Ah, vale, venga, pues vale, Carlos. ¿Quién quiere hablar, tomar la palabra, preguntar? Bueno, pues me gusta mucho. Se oye. Pedro, enhorabuena, me gusta. Me gusta precisamente porque aporta dos visiones. Tenemos casi olvidadas. Una es la de los pioneros, el espíritu de los pioneros, la familia que viene. Todas nuestras familias han venido más o menos de por aquí. Digamos gente noble. Y luego, la mía Moya es que casualmente fue profesor mío en la facultad, además. Es que me acuerdo exactamente igual, decía lo mismo entonces que ahora. Como llevaban el Pico de Oro, que no tenía ni idea de lo que estaba hablando, en general estaba hablando de, no, esto no, que nos venga otra cosa. ¿Qué cosa, tío? Mira tú, ¿no? Es que este espíritu de malditismo contra la industria sigue vivo en este pueblo. Con la cuarta planta, con la gigafactoría, ha habido manifestaciones, ha habido manifestaciones escritas, quiero decir, nada más, ¿no? En contra de la industria. ¿Qué hubiese sido de nosotros sin la industria? Empezamos por ahí, ¿no? Industria dura, efectivamente, contaminante, mortífera en muchos casos también, hay 500 y pico trabajadores que murieron directamente del accidente, más
los que morirían con posterioridad, las enfermedades profesionales. Y entonces, yo creo que esto, bueno, yo era como economista, cuando estudié otro ámbito, como economista, pues hay un matiz que sí que tengo que corregir, no sé qué es que lo ha dicho. No es cierto que la factoría estuviese, digamos, a espaldas de Valencia. En el 14 al 17, en la Primera Guerra Mundial, aquí se exportaban naranjas. Fausto Claruana, que fue el gran abogado y gran concejal y político, consiguió permiso para que se pudiera exportar naranjas y lo demás a través de este puerto, con lo cual dio trabajo y permitió dar riqueza al mundo agrícola, que era la base, es cierto. Y también, y por último ya concluyo, es cierto que esto ha sido una especie de forúnculo en cierta parte, porque la industria pesada, con sus ritmos de trabajo, con los turnos de trabajo, los sueldos eran, bueno, pues no me acuerdo exactamente, pero el doble que lo que había alternativa. O sea que, digamos, esto es una especie de oasis cultural. Aquí el pueblo abría a las 10 de la noche y cerraba de madrugada, justo lo contrario de los pueblos alrededor. La vida social del puerto era esa, ¿no? Como la típica ciudad, como el salvaje oeste, ¿no? El campamento minero, que se ganaba mucho dinero, que era una vida dura, pero mientras había, pues estaba todo el mundo ahí, ¿no? Y nada más, muchas más cosas que hablar, pero en fin, no me lo quiero quedar de todo. Otros. ¿Puedo replicarte? Siempre. Claro. Bueno, a ver. Adrián Moya es un... Como lo veo, yo no he tenido... José, dale. No tuve el gusto de ser su alumno, pero sí que es verdad que estaba examinando aquí el discurso, ¿no? Con continuidad, ¿no? Se ha apagado. Dale solo una vez. Ahora. Vale, ¿ahora? A ver, que se apaga. Sí, ahora sí, ¿no? Ahora sí. Bueno, yo creo que él es un conocedor de la industria valenciana, pero de valenciana entendida a nivel de país. ¿Nos vamos ya? Bueno, creo que lo más dejable sería que fuéramos saliendo y nos vamos a casa con tranquilidad y otro día seguimos con el debate. Bueno, buenas tardes, espero que salga bien. Gracias por haber venido en esta ocasión. No ha sido fácil poder reunirnos porque ha habido varios cambios de fecha, así que, vamos, entiendo perfectamente que no haya tenido tanto éxito esta convocatoria como la anterior. Básicamente lo que quería comentar son dos cosas. Uno, agradecer la presencia una vez más del director de documental, Pedro Rosado, que está entre nosotros, al cual podréis después interpelarle porque queréis hacer algún tipo de cuestión. Y lamentar que desde la última vez que nos vimos con este mismo tema, pues hemos perdido a un miembro de la familia Perales que asistió en aquella ocasión con mucha alegría a ver a su padre en aquella época y tenía mucho interés en ver cómo el público pues acogía esta película o este documental, que casi es un documental proscrito. Explicaré esto. José Ángel Baños no ha podido asistir hoy por obligaciones laborales, pero más o menos esto lo hemos llevado a medias entre José Ángel y yo, ¿no? Yo el documental lo descubrí gracias al nieto de Ángel Perales, que fue alumno mío hace ya unos años, y hablando en clase en tercero de la ESO, hablando sobre la industria en Puerto de Sagunto, pues yo comenté sobre el tema de la reconversión y lo que había supuesto para la población. Y este chico pues se me acercó diciendo, yo tengo una cosa así de plástico que es como una película y ahí conozco yo a mi abuelo. Y digo, ¿quién es tu abuelo? Le digo, pues Ángel Perales. Me dejó esa película, que es la que vamos a ver hoy, y claro, el nivel artístico de la película, el nivel de memoria histórica que tiene y sobre todo cómo se cuenta la dependencia que tenía la población de la fábrica, pues evidentemente es algo que no entendí porque nunca se emitió. Hemos investigado el tema con Televisión Española, hay
José Ángel Baños se dedicó mucho tiempo a cartearse electrónicamente con Televisión Española. 2 años nos costó finalmente conseguir saber que no había copia digital de esta película, ni copia de ningún tipo, en ninguna parte del archivo de Televisión Española, y que sí que nos facultaba, nos dejaba el poder emitirla para situación como esta, que es educativa o divulgativa. El objetivo sería sencillamente plantearse una vez vista la película, porque en su día fue cancelada su emisión. En teoría, este documental se encarga por parte de Televisión Española Aitana, que era el canal regional de Televisión Española en aquella época. Se encarga a Pedro Rosado y a otra serie de cineastas con el objetivo de mostrar a la audiencia de la única televisión que había entonces en España, ¿no?, a la audiencia pública, mostrar la situación por la que estaba atravesando Sagunto y Puerto de Sagunto con la reconversión industrial. La película se termina poco tiempo antes de que los trabajadores lleguen a un acuerdo, o en un referéndum, llegan al acuerdo de plegarse a las condiciones de cierre, gracias a, digamos, a una serie de, vamos a decir, conquistas, ¿no?, que consiguieron para solucionar el tema de la reconversión lo más adecuadamente posible para los intereses de los trabajadores. Pues bien, cuando parece que se iba a emitir aquel jueves de abril, pues del año 84, alguien decidió en Madrid no emitirlo. Y a partir de ahí esa película queda pues olvidada, hasta que en el año 14 pues yo consigo esa copia VHS que tenía el nieto de Ángel Perales, porque el director de la película, Pedro Rosado, en agradecimiento a su participación, pues le dio una copia, y es la única que tenemos. Bien, no me enrollo más, vamos a hacer la proyección y espero que os guste. Al principio hay un sonido un poco extraño, no pasa nada, no se va a romper nada, es un sonido raro que hay al principio, que no sabemos muy bien esa distorsión, si es por la copia en sí, que es una copia un poco casera, o es algún sonido predeterminado que, en fin, que se quiso incluir como, en fin, como efecto especial. Luego ya se oye bastante bien, habrá algún problema de imagen porque es una legislación casera, pero creo que el documento vale la pena. Si más, vamos a proyectarlo y ya después hablamos. Bueno, lamento el estado de la copia, como veis es una copia de circunstancias. He visto por ahí a alguien que estaba grabando con su dispositivo. Por favor, que no difunda, porque nos crean un problema jurídico con Televisión Española, que es la propietaria de copyright, ya que no se puede difundir este vídeo. Si es para consumo propio, de acuerdo, pero por favor no difundan. Bueno, abrimos un poco el debate. Aquí tenemos al director del documental, Pedro Rosado, que podrá responder cualquier duda que tengan. Yo he visto el documental muchas veces y siempre me emociono con lo que se dice en él, sobre todo con la señora, que al final habla muy del corazón, y pienso que es una parte de nuestro patrimonio que lo debemos de perder. Seguimos en gestiones con Televisión Española a ver si se localiza el máster de esta película y se puede tener una copia en condiciones. Pero mientras tanto, pues como siempre, aquellos que puedan colaborar en mejorar el audio o el vídeo de esta película será bien recibido por parte de este humilde historiador. Bien, a partir de ahora, cualquier pregunta que tengan, pues pueden realizarla. Comenzamos el turno de palabra. Cualquiera que yo quiera preguntar, comentar, aportar. Buenas tardes. Yo quisiera preguntarle a Pedro Rosado, ¿qué le dijo Eduardo Sancho cuando censuraron el programa? ¿Cuándo? Cuando lo censuraron. Bueno, Cuando no lo emitieron, claro. que me fuera a Madrid a hablar con el ministro que no lo querían poner. Punto. Esto es lo que me dijo Eduardo. Es decir, yo no sé por qué razón Eduardo me llamó para hacer este trabajo. Es decir, yo me quedé un poco sorprendido. ¿Por qué? Porque eres del puerto y, coño, y te gusta dirigir y quieres ser director y tal. Claro, una cosa es dirigir y realizar y tal, y otra cosa es documentarse. Entonces hacía falta un periodista y por eso vino Gonzalo Mowbray, que es un tío estupendo.
¿no? Que es el rubio este guapetón que sale, que tiene 40 años ahora, más todavía, ¿no? Es que esto tiene ya 42 años, lo cual, claro, cuando nosotros recibimos la noticia de que no se va a exhibir, esto se tenía que exhibir a las 4:30 de la tarde, en una hora pésima donde los centros periféricos de Televisión Española emitían unos programas a las 4:30 de la tarde a nivel nacional. Entonces, claro, pero claro, eran programas pues, de fiestas, de, yo qué sé, de cómo se cosecha la aceituna, pero no se podían imaginar que fuera un programa de estas características. Que, por cierto, a mí es una lástima que la copia esté así, pero porque no hay más copia. No hay más copia. Está destruida la copia. Y ahora os lo pregunto, pero perdonad que haga tan larga la respuesta. Hay un momento donde me hacen una propuesta cuando voy a Madrid, que yo me voy a Madrid a hablar porque no se emite esto. Entonces me hacen una propuesta, te cambiamos esto por un informe semanal. Haz un informe semanal de 15-20 minutos y chimpum. Y yo dije que no, que en absoluto. Es decir, que no era posible. Ahí Eduardo Sancho lo que hizo es un poco lavarse las manos porque se dio cuenta que se había metido en un berenjenal, o que lo habíamos metido en un berenjenal, ¿no? Justo en un momento de sensibilidad, de cambio industrial, de proceso de cambio industrial por parte del gobierno socialista, de aquel que era el primer gobierno socialista que había, ¿no? Y yo les dije que no. Entonces él volvió a hablar telefónicamente delante de mí y dijo, ha dicho que no. Y entonces yo le dije, ¿con quién habla usted? Que le dice que ha dicho que no, el director de la televisión. No, eso no le importa. Digo, bueno, y me habla bajito, con Sorchaga. Y entonces le dije, pues dígale que se vaya a la mierda. Punto. Que el sonido es bueno y la imagen es buena también. Y además intentas no tocar la política para nada. No, sí, es verdad. Es arqueología. Ese es mi juicio. Es sociología, es arqueología industrial. Sí. La imagen muy buena, el sonido bueno, y no entras en política para no pillarte los dedos. No entro en política porque es política. Es decir, yo no entro en política, es que eso es política. Es decir, no es porque que no no hablan para la Internacional Socialista, que es la que hizo que se cerrara Altos Hornos. No. Sí. Pues es igual, señor Alonso está hablando. Es política. No le hagamos caso. Yo, disculparme, soy de la filosofía marxista histórica y esto es política, punto. Es decir, todo es política. Pero esto es política. O sea, y las acciones son políticas y las declaraciones de las víctimas, de la familia, del pueblo, es política pura. Claro, de hecho, cuando la señora esta dice que en el programa de La Clave, Felipe dijo que el departamento, los trabajadores estaban despedidos porque se negaron a salir mientras hacían una reforma. Y mira la reforma que era, cortar por donde pasaban los castores, por donde pasaba la chapa. Eso, hay un turno de política. palabra, hay gente que ha pedido la palabra. Ah, perdona. Si fueseis amables, os lo ruego. Toma. Está bien. Hola Rosado, una pregunta de mucha memoria. ¿Recuerdas en qué fecha se iba a emitir este programa? Bueno, hace 42 años que se hizo y si yo me acordara de eso... Ya he dicho que era de mucha memoria. Sería maravilloso. ¿Pero fue antes del cierre o después del cierre? No, antes. Sí, ¿aproximadamente cuántos meses? Yo juraría que era primavera. Primavera. Pero no me hagas caso. De ese año, del año 84. 84, no, era antes de 84. Prima. Tampoco me acuerdo si es 83 o 84.
La Bueno, verdad es que no ahí me pone- 84. ahí Sí, pone pero que- se puede empezar a trabajar en 83 y terminar de montarlo en 84. Entonces Dice pasa- que en octubre es cuando se cierra. Sí, es que hay un escrito que pone que a los pocos meses se llega al acuerdo, o a los pocos días se llega al acuerdo. Pues ahí- Sería la primavera del 84, quizás, ¿no? Supongo yo. La verdad es que no me acuerdo. Gracias. Yo lo que sí que quiero decir es que yo le quitaría 10 minutos a este trabajo ahora. Es decir, es que... Como poco. Quiero decir, es que es una lástima porque es que nos dejaron simplemente una cámara y punto. Entonces, con el tiempo que hay ahora y dos micrófonos, y se escucha el sonido del periodista de Gonzalo, se escucha mal, alejado, es decir, es una lástima, ¿no? En la copia de 1 pulgada, que rodábamos con 1 pulgada, es que yo era tiempos de arqueología digital, tiempos de arqueología digital, lo cual es terrible. O sea, y entonces, y el montaje igual se hacía por cortes, entre dos no sé cómo se llaman, editores de esos que eran grandes, yo qué sé, yo no quiero ni acordarme. Y entonces estaba fatalmente montado, yo qué sé. Y sin embargo iba muy bien, que decir, había un planteamiento original, que a mí me gustaba el planteamiento original, eso, que salen, que entran, que bien. Eso sí, que me gustaba mucho. Parecía un adelantado de mi tiempo, o sea, visto ahora, de alguna manera, yo eso no soy capaz de hacerlo. Sí. ¿Este vídeo se hizo antes de que viniera Felipe González al Cine Avenida? ¿Felipe González vino al Cine Avenida? Sí. Aquí vino Felipe González. Yo pensaba que era él. Que yo estaba allí, y prometió que esto que lo iban a cerrar la UCD y tal y cual. Se Y hizo esto que se va a cerrar. se hizo mucho La gente después. aplaudiéndole allí como... Vamos a ver, se hizo mucho después. ¿Y esto fue antes? No, se hizo mucho después. Era gobernando el Partido Socialista el segundo año ya. Gobernando el Partido Socialista, de eso sí me acuerdo. Es que lo que nos pasó a todos los que estábamos dentro del Cine Avenida, cuando decía que la iba a cerrar un CD y que ¿Ha él dicho el decía que Cine no Oma o el Cine Avenida? lo mintió totalmente. El Cine Oma. Yo pensaba que era Lerma el problema. Lerma fue en el OMA. Pero están hablando de... También vino Felipe González al Cine Avenida en 1981. Joan Lerma vino en 1981. Vino después al Cine Oma. Yo también estuve en el Cine Avenida. Fue recién firmados los acuerdos de mayo del 81. Sí, perdona, cuando vino Sagún, es el que vino aquí, y luego cuando... Agustín Rodríguez Sagún Sí. fue el que me regaló Claro. poco tiempo antes de su muerte. Yo tengo la copia del proyecto del tren de bandas en caliente de abril de 1982. El ministro Agustín Rodríguez Sagún, un buen hombre, al igual que el ministro López Gallón, que luego fue ministro de Defensa. Fueron hombres de UCD, pero eran gente decente, independientemente de la ideología, era gente decente. Sin embargo, nos mintieron que el tren 20, que nos iba a cerrar, que el tren 28 efectivamente lo cerraron para reparar. El tren 28 estaba destinado a cerrarse, estaba dentro de los acuerdos de mayo del 81. Tanto el tren Blumen-Slavin como el tren 28, como el recién cerrado tren de chapa gruesa, y sustituidos por una colada continua de slabs. ¿Qué se hizo? Que se hizo, efectivamente, pero una colada continua coja, porque era de un solo hilo. Y tenía que haberse hecho una colada continua de 2 hilos, de una producción de 1 millón de toneladas, que la acería era preparada para 1 millón de toneladas, con los dos convertidores seriales de 36 y el de 45 toneladas del proyecto FAS. Entonces, todo ha sido una mentira permanente. Pero mentira total. Hasta la 4ª planta, que empezaron por el final, y empezaron por lo más débil, en vez de haber hecho directamente la fase 2, que era la primera fase del tren de bandas en caliente, el primer armamento y así sucesivamente, y era lo que hubiese dado viabilidad. Pero yo personalmente creo que hemos vivido una mentira permanente, constante, desde el año 41. Desde el año 41 que Altos Hornos de Vizcaya
simplemente robó la compañía siderúrgica del Mediterráneo, haciendo, sin invertir una sola peseta, sino con una ampliación de capital. La canallada de hacer este trabajo significa, y de tu propio pueblo, significa que te tienes que ver las tripas y descubrir muchas cosas que evidentemente no se pueden contar en un reportaje de estos, que lo planteé de una manera social, de una manera más sociológica. Esto es un pueblo que no debería haber existido nunca, punto. Nunca. Existe porque existe Ojos Negros, pero antes, a finales del siglo XVIII, XIX, es decir, del siglo XIX, y se hizo una vía de tren que llevó al mar, punto, nada más, con un grave problema. Los de Sagunto, el ayuntamiento de Sagunto no quería que pasara por ahí en la vía, entonces querían desviarlo a Puzol, pero hubo una pedregada que fastidió la agricultura de ese año, la cosecha de ese año, entonces aceptaron que pasara aquí. Existe por eso, punto, nada más. ¿Qué pasa? Que era muy caro, era sota y arnal con los ingleses, pero era muy caro llevar el mineral de hierro con un barco a Inglaterra, a Bilbao y a Inglaterra, era carísimo. Entonces lo que hicieron es, pensaron, pues vamos a hacer un alto horno. Y comenzaron a hacer un alto horno, pero con una puñetera desgracia. Comenzó la Primera Guerra Mundial. Punto. Ahí delante dicen que ahí en el puerto, delante, hay cantidad de barcos hundidos, cantidad, 15, 14, 16, esto nos decían los historiadores, hundidos por los barcos alemanes, por el mineral de hierro que se llevaba a Inglaterra. Punto. Ya Bilbao de Inglaterra. Ahí delante, ahí en el puerto, a no sé cuántas millas. Pero sí que lo había. Pero es un pueblo que en sí nació no tenía que haber existido. Entonces, claro, bajo ese concepto ha estado viviendo este pueblo, ha estado viviendo y creciendo, desgraciadamente, todas las generaciones a partir de ese planteamiento, siempre en la miseria, en la pobreza, al borderline de cerrar y de no existir, de un gobierno a otro, de la república al franquismo, del franquismo a los americanos, de los americanos a la cuarta planta, del no sé qué, era imposible. Eso es una canallada. Por favor. Gracias. Yo he nacido aquí y llevo unos cuantos años viviendo aquí y tengo que deciros una cosa. El único barco que se hundió ahí fue el Duque de Génova y resulta que el submarino alemán, estamos hablando de la Primera Guerra Mundial, el submarino alemán que lo hundió estaba refugiado en la bocana del puerto y yo he conocido a un guardia de fábrica, cuando era chiquillo por supuesto, que nos explicaba dónde estaba el submarino escondido. O sea que solamente un barco y del pecio se sacó mucha harina, porque la harina solamente moja la parte exterior, el interior se queda perfectamente. Y con ese dinero, el que aquí llamamos herraduras, porque era el dueño de los cines, resulta que es con lo que ahí se hicieron millonarios, con el pecio del Duque de Génova. O sea que más barcos ahí delante no se han hundido. Y te digo que yo he estado incluso hablando con el guardia que me explicó dónde estaba el submarino. Hay otro barco más hundido, que es el barco Coila, que fue hundido por un submarino alemán también en la Primera Guerra Mundial, y que está enfrente, en la primera, y que está enfrente de Grau. Al menos sabemos que hay dos, pero que el Coila está. Y de hecho hay un documental muy interesante que se ve el pecio, está en la 2, se llama Si son dos ya no son muchos. No ya, pero que me refiero que puede haber exagerado el director sobre si son muchos o no, pero que esta fue una zona de guerra. Lo que sí que una cosa que quisiera apuntar de lo que ha dicho Pedro, es que la siderurgia, hoy sabemos que Sota la tiene en la cabeza cuando firma el contrato de arrendamiento de Ojos Negros en 1900.
no le dejan participar en el negocio de Altos Hornos de Vizcaya. Y aprovechan el entorno de la Primera Guerra Mundial y sobre todo las leyes de Maura de aquella época, que favorecían las empresas nuevas, para poder importar la tecnología desde Estados Unidos y hacer aquí la mayor siderurgia del Mediterráneo entonces con la última tecnología, que era la CSM. Cuando después de la guerra, por el franquismo, se expropia la familia Sota y Aznar, claro, Altos Hornos de Vizcaya era el máximo competidor de Sota y que por tanto tenía ganas de quedarse con esa siderurgia, se la queda por coste cero. Y a partir de ahí, la ligazón entre el pueblo y Altos Hornos de Vizcaya ha sido un poco, vamos a decir, casi masoquista. ¿Por qué? Porque Altos Hornos de Vizcaya nunca tuvo a Altos Hornos de Vizcaya Sagunto como una planta, digamos, de primera necesidad, sino que era subsidiaria, enviaba aquí aquello que no quería en el Bilbao, y cuando llega la cuarta planta aquí, hace todo lo posible Altos Hornos de Vizcaya por sacar negocio político de ello y negocio económico, pero no está interesado en que se haga la siderurgia. Es decir, que por tanto siempre hemos sido un gigante con pez de barro, lamentablemente. Qué lástima que no te hubiera conocido en 1984. Joder, tú eres más joven. Eso iba a preguntar, ¿cómo hicisteis casting o elegir a quién iba a salir? No, Mario Pereiro fue el... Yo me había ido del pueblo en el año 70, había ido a Valladolid a estudiar cine y entonces... Hola. Y entonces Mario Pereiro, que era el contacto que yo más cerca tenía, es el que nos puso en... Yo conocía a Ángel Perales, pero no lo conocía así, pero conocer a Ángel Perales, la lástima es que no fuera él el protagonista general de todo, ¿no? Es una lástima, pero conocer a Ángel Perales es conocer todo, o sea, pero fue Mario Pereiro el que ciertamente nos guió por todo, tengo que agradecerlo. Buenas noches. Lo que no se entiende bien es que en un momento de crisis del acero a nivel mundial se plantea un proyecto gigantesco como el de la cuarta planta. Yo algunas veces he pensado y he comentado que me parece que era un pelotazo agónico de la época franquista y de sus ministros que imaginaron algo totalmente impensable desde el punto de vista tecnológico y económico de aquel momento histórico, de los años 70, 75, ¿no? Yo me imagino que Antonio habrá estudiado el tema mucho más que yo y nos podrá ilustrar al respecto. Porque además de aquellas expropiaciones en las cuales, hasta donde yo sé, muchos pequeños espacios, muchas pequeñas fincas eran de trabajadores de fábrica, a los cuales se les pagó una miseria, pero aceptaban, porque no tenían un pedacito ahí, en el sentido de que iba a tener trabajo los hijos, los nietos, por los siglos de los siglos, amén. Yo creo que ahí Antonio se puede, por favor, contar algo más. Sobre el tema de la cuarta planta, quien ha escrito mucho sobre eso y tiene además una gran publicación sobre eso son los catedráticos Díaz y Sáez. Ya tienen un artículo en 2008 donde hablan de proyecto faraónico. Yo te puedo explicar que el tema de la cuarta planta no se hace en el año 68. El tema de la cuarta planta se decide en 1964. ¿Por qué? Porque está reciente la riada que ha ocurrido en Valencia en 1957. Se hace el Plan Sur, en el cual se desvía el río Turia, y Valencia queda pues como, digamos, el pariente pobre del franquismo, que hay que estimular de alguna forma. Hay mucho, y ella lo decía Tamames, hay mucho de especulación y de pelotazo en el tema de la cuarta planta. Lo que ocurre es que sí que es cierto que cuando se hace la planificación de la cuarta planta, en 1966, sí había una expectativa de consumo de acero a nivel mundial que luego se cae, pero se cae en el año 73. Para el 73 ya está todo echado en marcha, es decir, ya está todo funcionando. Sobre las expropiaciones a quien más benefició fue la burguesía saguntina, que en ese momento tenía un problema grave con el tema de la exportación de cítricos, ya que el mercado en aquella época, aunque había un acuerdo preferencial con la entonces Comunidad Económica Europea, ya comenzaba a cerrarse el mercado competitivo de
otros salarios españoles, y por tanto tenían un problema grave, en el sentido de que no encontraban tampoco, ya no se encontraba tampoco tanto grandes beneficios por la gran exportación, la gran cantidad de exportación de naranja. Entonces, muchos fueron beneficiados con las expropiaciones muchos. Algunos propietarios de huertos, otra gente que puede ser que tuviera su huerto de forma particular, pero no quedaron mal. Sí es cierto que el ayuntamiento de aquella época, estaba entonces, estaba en el año 72, estoy hablando, presidido por Emilio Adán, quiero recordar, estaba muy preocupado porque llegaban quejas a través de los concejales elegidos en aquella época por el tema franquista. Estaban preocupados porque pensaban que estaban comprando, el Estado estaba comprando las tierras de propiedad a un precio más bajo de lo necesario. Y también estaban preocupados, y ahí llama mucho la atención, estaban preocupados por lo que vendría después. Porque tú te lees las actas municipales y te das cuenta que el ayuntamiento está preocupado porque se viene encima un proyecto que puede traer gran cantidad de población al pueblo y que el pueblo puede, fíjate que hablaba el año 2000, llegar a los 3.000 habitantes, los 300.000 habitantes, perdón, o sea, en el año 1972 preveían que en el año 2000 llegarían a los 300.000 habitantes y no tenían servicios suficientes para ello. Entonces, claro, empiezan a intentar oponerse a las expropiaciones que hace el Estado con el objetivo de conseguir algún tipo de recursos para que el ayuntamiento pueda satisfacer el tema de escolarización, vivienda, servicios sociales, servicios, en fin. El año 73, con el tema de la crisis del petróleo debido a la guerra de Yom Kippur, a nivel mundial baja toda la previsión de consumo de acero. ¿Por qué? Porque se empobrece, se encarece la producción. ¿Qué pasa a partir de ahí? A partir de ahí lo que ocurre es que en los países desarrollados, que lo ha dicho antes en el documental Moyar, los países desarrollados, entre ellos Estados Unidos, comienzan a ver que lo más interesante es sacar de los países productores las cabeceras de producción siderúrgica, dejar solamente la parte final en los países consumidores, y porque diciendo claramente que cada vez que hacemos una siderurgia en la India, en China o en otro sitio, estamos trayéndonos aire limpio, aire puro, se refería a eso, ¿no? Entonces, claro, la crisis de la siderurgia ya se está viendo a mitad de la década de los 70, pero el proyecto faraónico ya está avanzado. Así que, ¿quién se benefició realmente de ese proyecto? Fundamentalmente la clase empresarial, pero sobre todo la clase financiera. Ahí hay una cosa interesante, el papel que juega el BT de Steel, el papel que juega el Banco Urquijo, el papel que juega el Banco de Bilbao, en todo ese tipo de cosas. Es decir, que fue más un pelotazo inmobiliario, vamos a decirlo así, ¿no? Inmobiliario, es decir, tanto de comprar y vender terrenos como también de invertir en tecnología. Se sabía que esto iba a fracasar, año 77 ya se sabe, y ahí los trabajadores empezaron a organizarse. Si no tiene razón de ser los acuerdos que se firman en 81, cuando se dice no se va a cerrar la siderurgia. O sea que por lo tanto se sabe que se va a cerrar. Esto, cuando estudias este tema, ahora con mucha perspectiva, da mucho miedo, a mí me da mucho miedo estudiarlo por el paralelismo actual con la gigafactoría de Volkswagen. Da muchísimo miedo porque vas viendo paso a paso lo que ocurrió en los años 70, del 70 al 80, y te das cuenta que casi año por año, año 20, año 21, año 22, año 23, año 24, año 25, está pasando casi lo mismo que en aquella época con la cuarta planta. O sea que esperemos que esta vez sí que se acierte. Antonio, yo he visto un proyecto de la cuarta planta siderúrgica integral de 1960 en el Parque de Doñana, en Sevilla, hecho por técnicos de Ensidesa. ¿Sabes algo de eso? Si lo tienes, me lo pasas. Hay un proyecto en Andalucía, sí. Yo también sabía de eso, no sé con qué... De secar el Parque de Doñana. Pero sí hay un proyecto eso andaluz. decían los técnicos de Ensidesa. Pero Altosor no se trajo el proyecto para acá. Claro. Pero yo el proyecto existió. Que había también proyecto previsto para Andalucía. Y un comentario a propósito de las expropiaciones. Deben saber que había, quizás los que tenían más extensión de terreno se negaron a aceptar el pago que se les ofrecía. Y ahí hubo una cantidad grande de litigios y no sé cómo se resolvería aquello, pero sí. Bueno, hay nombre y apellidos de quienes rechazaban aquel pago.
desde pequeño tenía otra. Buenas tardes a todos. Bueno, yo hablo porque fui despropiada brutalmente de muchas anegadas de naranjo, de mi casa y de todo el negocio que tenía mi padre. O sea, y a nosotros, mi padre, es que yo era muy jovencita y a mí me mandaban a que fuera a las reuniones. Y a nosotros nos juraban y perjuraban que los hijos entrarían a fábrica. Yo tenía un hermano de 27 años y otro de 22. Ninguno entró en fábrica, nos despropiaron por 4 guerras y ahí sí que he visto, no me acuerdo. Eso es todo. Y yo hablo lo que en mi casa se vivió. Arruina total por las expropiaciones. Hay que tener en cuenta que había gran cantidad de propietarios y con diferente cantidad de tierra. Yo cuando hablo de la especulación hablo de los grandes propietarios de la gente que estaba vinculada al capital. Es lo que yo me refiero. Sí, ya. Lo comprendo porque la gente de Sagunto puede ser la de Sagunto. Y nosotros, los pobres de aquí del puerto, los que eran también trabajadores de fábrica, que con todos sus sudores habían comprado 4 anegadas o lo que fuera, porque yo he vivido toda mi vida en la Ballesa, para entendernos. Pero mi padre tenía huertos en el campo de aviación, en el antiguo campo de aviación, que yo todo eso lo conozco bien, como la palma de la mano. Entonces teníamos todo, había una cuadra de 20 vacas, todo fue fuera. Y una granja de 300 o 400 pollos, también fue fuera. O sea que yo la verdad es que no tengo nada que agradecer a Fábrica, porque fue la ruina total. Con lo que he escuchado ahora parece ser, yo creo que la cuarta planta aquí al final no se hizo porque los sindicatos a nivel nacional estaban en desacuerdo porque los de Sidesa no querían el de aquí y los de Bilbao, UGT, estaban en desacuerdo de que se hiciera aquí, de que se acabara aquí la cuarta planta, porque el tren de laminación en frío prácticamente ya estaba hecho. ¿Y qué pasó? Pues que yo he estado reunido con Solchaga, Nicolás Redondo en aquellos tiempos. Estuve. Claro, aquellos defendían Bilbao, que al final Bilbao, al final lo tuvieron que cerrar. También. Pero defendían inicialmente, si llegan a estar de acuerdo todos los sindicatos, con el informe de Kawasaki, que fue uno que era externo para que no hubiera problemas, que dijeron que el mejor sitio de España para hacerlo era aquí. Pero los sindicatos a nivel nacional estaban en desacuerdo total, luchando unos contra otros, siendo del mismo sindicato los de aquí y los de allá, tanto los de Sidesa como los de Bilbao. Y yo estuve reunido, ya os digo, que con Nicolás Redondo y con Solchaga en una mesa aquí en el puerto de Sagunto. Sin embargo, a nivel anecdótico, tengo que deciros que la respuesta de Felipe González, que resulta que el Blooming se paraba para reparar, lo hizo por una pregunta de Santiago Carrillo. Fue Santiago Carrillo el que le preguntó a Felipe González
por qué se cerraba. Y dice, es que se aprovechan las vacaciones para hacer las reparaciones. Eso lo he oído yo mismo. A ver, eso está en el diario de sesiones, que se puede consultar. Vamos a la página web del Congreso, diario de sesiones, poner la fecha que sale la transcripción. Pero lo he dicho yo, ya vale. No, pero digo que... me refiero que eso es público notorio, es decir, que está publicado. Pero claro, ahí estaba Felipe González en modo intentar minimizar los daños sociales que le estaba costando la decisión. Porque, a fin de cuentas, fue una decisión personal, se puede decir prácticamente. Habla, Pepe. Coge el micro. Me gustan los fetiches. ¿Más palabras, más preguntas, más aportaciones? Buenas tardes, de nuevo. Yo quisiera preguntar un tema puramente técnico. Habéis dicho que tenéis una copia, ¿no? Que existe solo una copia de la película. Sí, a partir de aquella tarde que le dije vete a la mierda, se destruyó todo el material. O sea, ¿se destruyó? Esa copia es VHS. Sí. Y esa copia no se puede pasar a un enlace, no, dejando aparte el tema de los derechos de autor, técnicamente se puede pasar a un enlace, no sé cómo se llama, esos que luego te pasan por WhatsApp. Yo lo he hecho en vídeos caseros míos. Yo no entiendo muy bien las negociaciones que han hecho con Televisión Española, pero si no existe, no existe. Es decir, lo que yo no entiendo es por qué, es decir, el problema es que lo tienen ellos porque lo han negociado. Lógicamente tienen una responsabilidad, pero si no existe, no existe. Es decir, destruyó el señor que sustituyó a Eduardo Sancho, aquí en Valencia, tuvo la orden de destruir todo el material de 1 pulgada, que teníamos grabado aproximadamente unas 8 horas, o 9, una cosa así. 9 horas. ¿La cinta del VHS se puede preguntar quién la tiene? La cinta VHS la tienen aquí ellos. A ver, explico un poco el proceso. El tema de Televisión Española es sencillamente... Un poco más alto, por favor. Ah, vale. Digo que explico el proceso. El tema de Televisión Española es porque técnicamente hablando es propietario del copyright. Nosotros pensábamos que hasta había una copia en el archivo, pensábamos que había una copia. Entonces indagamos. ¿Qué pasa? Que aunque hay correo electrónico, Televisión Española va como en el siglo XIX. Tú escribes un correo y tarda 3 meses en contestarte. Entonces, después de 1 año y medio con este tema, recibimos una comunicación diciendo que habían indagado y sabían que ese programa fue propuesto para su cancelación. Y por tanto entendían que había sido destruido cualquier prueba de ese documental. Y nos interesa, nos preguntan cómo tenéis una copia. Nosotros explicamos, tenemos una copia porque una cinta VHS, los que hicieron en su día el documental, lo regalan en recuerdo a uno de los que aparecen en el documental. Y por eso lo tenemos. Nos dicen, bueno, pues enviarnos, por favor, para el archivo, una copia digital de esa VHS o el VHS mismo. Dijimos, ni de coña. No te vamos a enviar encima la copia que no la tienes, ¿no? Entonces le planteamos, queremos esa copia, queremos digitalizarla, queremos ponerla en valor y queremos ponerla al alcance de quien quiera tenerla. Contestación, después de 3 meses a años, le contestan que no es posible porque el copyright decae a los 50 años. Hablamos con abogados, nos dicen que eso no está en ningún lado. Y lo que dice Pedro, si ellos no tienen el documental, no tienen derecho a copyright. Pero claro, nos aconsejan no meterse en ese jardín porque es un problema. Entonces solamente lo podéis utilizar, y es lo que estamos haciendo, para divulgación cultural o educativa. Pero no solamente para eso. No sé si se ha entendido. Y sobre el tema de hablar con Televisión Española también era interesándose, porque muchas veces tú pides información sobre documentos audiovisuales de Televisión Española u otro archivo y te ofrecen el producto final, pero también te ofrecen ver si hay alguna cosa más, el metraje que se haya descartado.
Entonces nuestro interés era conseguir todo el metraje, era nuestro interés, ni una cosa ni otra. Pero a los 50 años sí que se va al copyright, ¿no? No, eso es en la esto de autores, pero no tiene nada que ver con lo de producción. Es a los 15 años cuando se cancela todo. Pero es que este programa no existe. No existe al cabo de un mes y medio de haberlo entregado. No existe. Y se destruyó todo el material. No existe. Es decir, no existe, no debe existir absolutamente nada. Es decir, solamente existen dos copias. Una que tengo yo en algún sitio de las 1500 VHS que voy a tirar. Seguro, digo 1500 por decir un número, pero debo tenerla, pero no tengo VHS para visionarla, no lo tengo. Y no me voy a poner a visionar. Yo te lo doy, Honestamente no me voy a poner a visionar 700, 500 copias seguro. No me voy a poner a visionar, porque ya está aquí, ya está. No hay otra cosa, no hay otra copia, es decir, esa copia es Vivaldi, vamos, es decir, ¿quién se paga a Vivaldi? A Vivaldi se le paga a los músicos si no han pasado 50 años, o sea, pero nada más, es decir, cualquiera puede cantar a Vivaldi, grabar a Vivaldi, cualquiera puede utilizar esa música, de hecho yo lo hago en mis películas. Lo utilizo esas músicas porque son mucho más baratas. No mucho más baratas, sino baratísimas. Entonces yo entiendo que ya se podría hacer más público, ¿no? Hacer copias. Porque el problema lo tienen ellos. El problema lo tienen ellos. Porque la verdad es que está muy bien, está para que se pueda... Muchas gracias por la obra que yo, bajo mi punto de vista, por favor, no, porque yo lo repetiría todo. Con tus medios y la época que fue y con toda la polémica que ha habido, está muy bien y muchas gracias por haberlo hecho. Bueno. Sí. Gracias a vosotros por verlo. Yo veo España en la memoria, y España en la memoria también se ve mucho de los nodos y todas estas cosas. Lo que pasa es que como memoria, como arqueología industrial o memoria sociológica sí que es válido. Sí que es válido porque sí que te hace replantearte cosas, al menos a mí. Replantearme, es decir, yo sí tengo que decir algo, es que descubrí mi pueblo a partir de ahí, ciertamente. Mi forma de vida, mi educación, mi cara del sol, del colegio de Begoña, todo eso. Lo descubrí ahí, lógicamente. Descubrí todo. Pero esta copia no la dio el hijo de Ángel Perales a vosotros. El nieto, ¿no? ¿Cómo preguntas? No. Sí, te la dio el hijo de Ángel Perales. El nieto. Bueno, el nieto. En principio, yo estuve sentado aquí con el hijo de Ángel Perales, y a la semana siguiente se murió. Sí, señor. Y según tengo entendido, parece ser que él fue el que trajo el vídeo este. No, vamos a ver. El propietario del porque VHS... lo había encontrado en su casa o no sé qué. El propietario del VHS era la viuda de Ángel Perales padre. Sí. Es quien tiene el VHS. Posteriormente, claro, con el tema este que yo, con el hijo de Ángel Perales, hijo, o sea, que murió a la semana de haber hecho esta presentación, cuando yo soy profesor de su hijo y me entero de que existe esa película, yo le pido el VHS. Que la tenía de ellos. Claro, la tenía, todavía vivía su abuela, me la deja me he equivocado. y yo la digitalizo de manera muy casera y se la devuelvo y ya está. Ya, me he equivocado, disculpad, no me acuerdo, pero hace exactamente 5 meses o 6 meses me llamó Televisión Española, uno de Televisión Española, para decirme que mandaban todo el material a Suiza a digitalizarlo. Esto es así, quiero recordar mejor. Te llamaremos porque habían encontrado un VHS aquí en Aitana. Me he equivocado. Y eso sí que jurídicamente puede cambiar todo. Eso sí lo puedo. Me he equivocado. Esta noticia no la tenía esta noticia, pero todavía quiero decir que quiero que entendáis que es complicado el poder distribuir una obra documental como esta
porque claro, una cosa es que Televisión Española te licencie, y otra cosa es que te diga, por silencio o no silencio, te diga que no puedes tocarla. Y claro, es complicado. De todas las formas, la decisión que tuvimos Baños y yo de ponerla en marcha, es decir, de hacerlo público, era absolutamente por la calidad que tiene el documental, pero sobre todo porque es patrimonio. Es un patrimonio muy interesante. Fijaros que ahí hemos visto la fábrica en funcionamiento, ya no existe. Hemos visto la dinastía de obreros, que ya no existen. Hemos visto la lucha en su parte más efervescente. Hemos visto también unas calidades, yo creo, del documental que no es habitual para la televisión española de entonces, bajo mi punto de vista, pero es un documental casi tratado de forma cinematográfica, más que de poco televisión. Y luego una cosa que me sorprende, que quiero preguntarle a Pedro, es el material que utilizaste, que es decir, la forma de grabar y tal, todo esto, creo que era de una calidad bastante buena, ¿no? Sí, una pulgada, sí. Una calidad bastante buena y un presupuesto que creo que nos dio para poder ir a rodar a otro lugar y desplazarse. Y quiero decir que alguien tendría interés cuando se encargó. Eduardo nos trató muy bien, éramos 4 personas de equipo, el cámara, uno de producción, el periodista y yo, y nos trató muy bien, Eduardo Sancho. O sea, sabía, de alguna manera, era el rojo que se había colado en Televisión Española. Por lo tanto, Eduardo Sancho tenía interés en mostrar la verdad. Sí. Porque no escatimó en este tema. No escatimó. Luego fue alguien, que es lo que me gustaría saber, alguien decidió, arriba a las alturas, decidió... No, Solchaga decidió. Solchaga directamente fue, no es que lo decidió. Porque era el responsable de esa programación de Televisión Española, estaba en contacto con él para eso. Entonces, el cambio era hacer un informe semanal de 15 minutos. No, si a mí me costó casi 2 años sin trabajar. Sí. ¿En hacerlo? Sí, por hacerlo. ¿Por hacer esto Sí, porque no encontré trabajo después. Directamente. Porque habitualmente colaboraba con Televisión Española y no lo encontré, por la razón que fuera. Yo entiendo que esa era la razón, pero bueno. Tú eres del puerto. Sí. Yo creo que las personas del puerto somos luchadoras y hagas lo que hagas, aunque te pongan la zancadilla, luego sales. Por eso estamos aquí, ¿no? Bueno, no sé. Porque me han invitado. No, me refiero al pueblo. Ya, te comprendo perfectamente. Pero desde los 16 años que no estoy en el pueblo, o sea que tengo un bagaje cultural un poco amplísimo, complejo. Es un pueblo que está acostumbrado a pelear, ha surgido de la nada, ha tirado siempre luchando y estamos aquí por lo que somos, por lo que hemos hecho, ¿no? Sí. Yo todo el proceso de matriarcal de la fábrica sí que lo conozco y lo he vivido mucho, ¿no? Es decir, ese concepto matriarcal que teníamos los ingenieros en un sitio, los otros en otro sitio, yo soy del barrio Guayuaga, o del barrio no sé qué, o del barrio de allá. Es decir, es un concepto, era un pueblo donde estaba construido de una manera, y eso sí te das cuenta después, lógicamente. Mientras tanto, no, Luchita está ahí arriba, o sea, y el Congo está allá, al final, al lado del Fino Avenida. Pero por lo que dice de luchadores, la escuela de aprendices de aquí ha dado un montón de campeones a nivel nacional y a nivel internacional. Sí, yo en balonmano éramos los campeones de España. Sí, es verdad. De hecho, la escuela de aprendices. Sí, pero en balonmano éramos los campeones de España. Y la escuela de aprendices, pues eran, yo qué sé. Es decir, yo tenía que haber pasado por la escuela de aprendices y no pasé. Joder, gracias o no sé. Igual ahora tendría una mejor jubilación. No sé. Pero bueno. No sé. Sí. El descubrir el pueblo, es decir, forma parte de... Yo creo que el patrimonio industrial del puerto de Sagunto es para eso. Entiendo yo, ¿no? Que os conozco un poquito aquí a alguien y yo creo que es para eso, para descubrir el origen de... Lo bonito es que ha sido
que han venido de muchos pueblos, de muchas provincias de alrededor o más bien lejanas, y todos nos hemos hecho aquí una mezclanza y ha salido esto. Que ninguno somos valencianos, pero somos valencianos. No sé si me explico. Sí, sí, me pasa a mí. Porque mi familia no es de aquí. Pero sin embargo, el ser valencianos, el ser porteños, el mamar esta tierra y este mar, nos hace ser porteños. Sí, pero yo tengo muchas ganas de volver a ver Guadalajara. O sea. No, lo que quiero decir es que hay una verdadera mezcla. Sí, lo entiendo. A mí me pasa. Se ha generado un carácter muy, bueno, a lo mejor especial, claro, evidentemente, por ser una mezcla. Yo creo que somos al menos fuera, en el tiempo que yo he vivido fuera, Sagunto y el puerto ha sido la base del movimiento, de la lucha del movimiento obrero. O sea, yo estoy hablando de los años 70 a la transición. La lucha del movimiento obrero era Sagunto, es decir que eras del puerto de Sagunto o de Sagunto era decir mucho. Ya llevabas un esto por delante. Yo cuando entré en el Partido Comunista en aquella época, decir que era de Sagunto ya era tener el carnet en la boca. Ya está, directamente. Es verdad, que decir, eso sí que ha quedado como bagaje, ¿no? Es decir, después viene todo lo demás, que todos los engaños que se han tenido. Por cierto, mis abuelos también tenían, en el campo de aviación, tenían y lo pasaron fatal. Es verdad. Bueno. ¿Alguna pregunta más? Pues bueno, yo creo que muy interesante. Muchas gracias a todos por haber venido. Muchas gracias a Pedro Rosado por estar, porque nos ha ilustrado sobre la confección del propio documental y todo lo que hemos podido ver. Gracias a Antonio y a José Ángel, que no ha venido hoy, pero por sus esfuerzos para presentárnoslo. Y nada, os esperamos la próxima conferencia, esta sí, del 7º ciclo, que es la de este año, para el día 12 de marzo. Entonces aquí os esperamos.